Buenos días, bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendición para ti, tu familia y todos los tuyos. Amén. Hoy continuamos con un tema muy importante que es el tema de la oración y le pusimos el título del poder de la oración. Acompáñenme en Mateo 14, 22 al 33. La palabra nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Jesús hace que sus discípulos se vayan para quedar solo. Pero antes termina lo que estaba haciendo. Estaba con la multitud que los seguía. Los atendió, los despachó y procuró estar a solas. Para eso tuvo que subir a la montaña. Momentos antes, Jesús había dado el alimento físico y espiritual a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús necesitaba su propio alimento espiritual, que solo lo podía recibir ¿de quién? De su Padre Celestial. Jesús nos da un gran ejemplo de humildad. Acababa de hacer un gran milagro y lejos de sentirse con orgullo, al contrario, buscó cómo estar en sujeción delante de su Padre. Se rendía ante la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesús acababa de hacer un milagro maravilloso, dándole de comer a un montón de gente. Pero Él nos muestra que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Él buscó su pan espiritual. Él buscó alimentarse espiritualmente. Él sabía que necesitaba buscar de Dios. Y si fuéramos nosotros que propiciábamos un milagro de esa magnitud, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Continuar delante de la gente para que alimentara nuestro ego? ¿Nos dejamos ir, no los dejamos ir para ver cómo nos halagan? ¿Y queremos estar con ellos para ver qué nos dicen más? Ese es el ego, esa es la vanidad humana. En cambio, Jesús hizo todo lo contrario. Jesús hizo todo lo contrario, los despachó a los discípulos y a la gente para estar a solas con Dios. Le dijo a los discípulos: métanse en esta barca, vayan allá, yo llegaré, y despacha a la multitud que los seguía para estar a solas con Dios. El estar a solas con Dios no es decir: ya quedé solo y voy a conversar así un ratito. No, es disponerse a subir a una montaña, a escalar una montaña. Si usted se pone a pensar en eso, eso lleva trabajo, eso lleva un esfuerzo físico, eso demanda esfuerzo de parte de uno, lo que es subir a una montaña.
Eso es cansado, eso es agotado. ¿Y qué estaba haciendo Jesús antes? ¿Estaba descansando? No, había tenido una jornada larga y tenía que atender a un montón de personas. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿Qué hubiéramos hecho? No, ya hice un milagro grandioso, maravilloso, me toca descansar. Jesús no, Jesús hizo todo lo contrario. Después de una jornada larga, ¿qué hizo? Subió la montaña. Un esfuerzo extra, la milla extra hizo Jesús al subir a la montaña. ¿Para qué? Para estar a solas con Dios, para estar en la presencia de Dios, para ir a orar. ¿Qué ejemplo más maravilloso nos da Jesús? Ir a orar. No es suficiente todo lo que hagamos en el día. Necesitamos terminar orando. Necesitamos buscar a nuestro Padre. Sea bien o sea mal, necesitamos buscar a Dios. Sea bien o sea mal lo que nos pasó en el día, necesitamos terminar en su presencia. El estar a solas con Dios no es decir ya quedé solo y punto y ya conversé con Él, no, es hacer ese esfuerzo que va más allá. Si vemos el panorama, ya era tarde y usted y yo lo que hubiéramos hecho sería descansar, pero para Jesús el orar y buscar de su Padre era una prioridad en su vida. La oración era vital para Jesús, era necesario pasar tiempo a solas con Dios. Les pregunto, ¿Jesús estaba en dificultades en ese momento? No. Al contrario, todo le estaba saliendo bien. ¿Y cuál fue su decisión? Irse a dormir, ir a descansar, irse con los discípulos, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar. No, él prefirió quedarse solo. ¿Cuál fue su decisión? Ir a orar. La oración no es solo para momentos difíciles, también es para los buenos momentos de nuestra vida. Qué equivocados estamos que solo buscamos orar cuando tenemos situaciones duras, cuando tenemos situaciones difíciles que no sabemos qué hacer. Es bueno buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Pero también es bueno cuando todo nos marcha bien, cuando todo marcha bien en tu vida, es bueno buscar la presencia de Dios también. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esa palabra nos dice en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe ser? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vaya en presencia de Dios y adórelo. Vaya, debemos de adorar al Señor en tiempo de alegría, en tiempos de gozo. Aun cuando las cosas marchen bien, es ahí donde debemos de acercarnos a Dios y ser agradecidos con Él. Señor, gracias porque me ayudaste. Gracias porque todo salió bien. Gracias, Señor, porque tú estuviste ahí, porque me ayudaste, porque estuviste conmigo. Pero no es solo, sí, ya le dije las gracias y ya. No, eso no hizo Jesús. Jesús se esforzó a subir una montaña para estar tiempos a solas con el Maestro, con Dios, con su Padre. Jesús era el Maestro, Rabí, pero ¿de dónde aprendió Jesús todo eso? Decía que lo que él escuchaba al Padre, él lo hacía. Que lo que el Padre le enseñaba, él lo hacía. Por eso era el Maestro, el Rabí. Y Jesús pasaba tiempo a solas con Dios. En la oración recibimos guianza, recibimos dirección. Jesús es nuestro mayor ejemplo de una vida de oración, aun cuando las cosas marchen bien. Aun cuando todo marche bien, Jesús se esforzó a subir una montaña a solas. Yo quiero que usted piense qué es una montaña. Una montaña es algo alto, grande, que no se sube así rapidito, no, es un esfuerzo físico, hay cansancio, hay agotamiento, pero él necesitaba subir esa montaña, ¿para qué? Para estar a solas con el Padre. Él necesitaba alejarse del bullicio, de la gente,
porque él necesitaba escuchar de Dios, dirección de Dios. ¿Haces tú lo mismo? ¿Te subes a una montaña a buscar la dirección de Dios? Nos dice también en la palabra que llegó la noche y estaba solo. En lo más alto de una montaña. ¿En dónde estaba? En lo más alto de una montaña. Y dice que llegó la noche y estaba solo. La noche representa dificultades, pero él estaba solo con Dios. Estaba en el mejor lugar y haciendo lo mejor, que era comunión con su Padre. Sí, está bien, estaba solo. Muchas veces nos hemos sentido solos en momentos difíciles, en momentos de dificultades grandes. Pero Jesús nos da el ejemplo de que en realidad él no estaba solo, estaba con Dios. Esa noche la pasó con Dios. Ahí estaba el Señor. ¿En dónde estaban los discípulos en ese momento? En medio del mar, con dificultades, azotados por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban pasando dificultades en medio del mar y el mar los azotaba y ellos tenían miedo de hundirse. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en nuestra vida que va en contra del viento, en contra de la corriente, que somos azotados por las dificultades que tenemos y que no sabemos cómo solucionarlas? Viviendo en crisis, desaliento, miedo, falta de fe. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La palabra nos enseña que Jesús llegó a los discípulos y venía caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. En medio de nuestras dificultades se nos nubla nuestra vista espiritual se nubla. No logramos ver cómo Jesús se acerca a nuestras vidas para ayudarnos. Nos sentimos más solos que nunca. Los discípulos lo confundieron con un fantasma. En ningún momento pensaron que era Jesús. Eso hace el temor en nuestras vidas. Nos paraliza nuestra fe, nuestra confianza. No debemos permitir que el temor entre en nuestras vidas, porque ahí es cuando Dios está enseñándonos, hablándonos. No lo escuchamos, no lo vemos, porque estamos paralizados con temor, con miedo, con desánimos, con angustias, y no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en medio de una situación difícil. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Esas palabras maravillosas. Esto mismo el Señor te dice hoy: ten ánimo, no te desanimes, yo soy. Eso es maravilloso. Hoy el Señor te lo está diciendo a ti. El Señor te está diciendo: yo soy. Qué maravilloso que el mismo yo soy te esté hablando y diga: no temas, estoy contigo. No temas. Ten ánimo. Hoy el Señor quiere decirte en tu vida: ten ánimo. Hoy el Señor se está mostrando a tu vida. Se está mostrando el que tiene todo el poder de cambiar toda circunstancia. ¿Quién? El yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro es el único que se anima a poner la mirada en Jesús para ver algo sobrenatural en su vida. Fue el único que dijo: si eres tú, llámame, dime que yo vaya. Si eres tú, yo voy.
porque él estaba poniendo la mirada en el Señor. Pedro no estaba viendo el agua, las olas. Él vio al Señor y dijo, si eres tú, yo voy. Y entonces, ¿qué pasó? Fue el único que quiso confiar en el Señor y ver un milagro maravilloso en su vida. Pero ¿qué pasó? Todo comienza a cambiar cuando nuestra mirada es direccionada en los problemas. Cuando tú y yo nos preocupan más los problemas que la solución. Cuando tú y yo solo vemos los problemas y no vemos el poder de Dios, que Dios puede cambiar toda circunstancia, nos empezamos a hundir como Pedro. Cuando nosotros escuchamos más el bullicio de comentarios negativos en el estruendo de gente temerosa, todo esto hace que nos apartemos nuestra mirada de Dios. Todo hace que no veamos a Dios. Todo esto hace que no podamos ver el milagro del Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro estaba alcanzando un milagro, caminando sobre las aguas. El único hombre o el único discípulo que caminó sobre las aguas fue Pedro, pero quitó su mirada en el Señor y se hundió. ¿Y ahora de qué se habla Pedro? Ay, el que se hundió en las aguas. No se dice que fue el único el discípulo que caminó algunos pasos sobre el agua. Se habla lo negativo. El hombre que quitó la mirada y se hundió en el mar. De eso se habla. Porque le faltó la fe. Porque quitó la mirada en el Señor. De eso se habla el día de hoy. Pero él tuvo fuerza, fe, confianza para caminar por lo menos algunos pasos, y esos pasos es un milagro. No debemos no hacer lo que hizo Pedro, quitar la mirada en el Señor, pero sí confiar en el Señor para llegar hasta el otro extremo con el Señor y decir, Señor, lo logré. No quites tu mirada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quites tu mirada del Señor. Camina, no importa el bullicio negativo, las palabras negativas, las personas negativas, no importa. Continúa, continúa, continúa. El Señor te dice, ten ánimo, ten ánimo. Yo estoy aquí, dice el Señor. Yo soy el que soy. Increíble. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Estará diciéndonos Dios lo mismo? ¿Por qué has dudado, hombre, mujer de poca fe? En 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay una promesa, tenemos una promesa, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Te pregunto, ¿estamos para perder el tiempo y no orar? ¿Estamos para decir, ay no, yo no voy a orar hoy, me da pereza, tengo sueño, no quiero? ¿Estamos para perder el tiempo? Si a mí la palabra del Señor me dice que sus oídos están atentos a mis oraciones, no puedo perder la bendición de acercarme y orar. Yo no voy a decir, ay, para mañana le digo, mañana le cuento mi angustia. No, yo hoy mismo voy y le digo, Señor, me pasa esto y esto, ayúdame. Señor, gracias por todo esto y esto. Vengo a alabarte, a ser agradecida contigo. No nos acerquemos a Dios solo por momentos difíciles, acerquémonos a Dios también en los mejores momentos, así como Jesús lo hizo. Despachó a todos para subir una montaña y estar a solas con Dios. Despachó a todos para estar a solas con el Padre, un esfuerzo físico, la milla extra. No queremos hacer las cosas como son, después vienen las consecuencias. En Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas,
yo te ayudo. Wow, hoy nuevamente el Señor nos repite, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hoy Dios le está hablando a alguien en especial y ojalá que puedas entender que el Señor te está diciendo, no temas, yo te ayudo, estoy contigo, veme aquí, aquí estoy, yo soy el que soy. Amén. La oración tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Es nuestro mayor alimento y debe de ser una de nuestras grandes prioridades en la vida. Orar constantemente, buscar la presencia de Dios, buscar de Dios. Ore, ore. Dice que debemos de orar sin cesar, orar y orar y orar. Escojamos el ejemplo que nos dio Jesús. Aun cuando las cosas marchaban súper bien, Él prefirió buscar a su Padre en oración. Estar a solas con el Padre, subió esa montaña, se esforzó para estar en una comunicación con Él grandiosa. Y no fue 1 minuto, 1 hora, 2 horas, dice que le llegó la noche. Y en la madrugada fue donde fue a ver a los discípulos. ¿Cuántas horas pasó Jesús? Él las necesitaba porque era su prioridad de vida, estar en comunión con el Padre. Pero físicamente no los estaba necesitando. ¿Por qué? Porque todas las cosas le marchaban bien a Jesús en ese momento. Acababa de alimentar más de 5,000 personas sin meter niños ni mujeres. Le estaba marchando bien. Pero él también necesitaba ir a ser agradecido con Dios y decirle, Padre, aquí estoy. Hoy hicimos este milagro, hoy pasó esto, hoy quiero contarte mi vida. ¿Le dices a Dios lo que pasó hoy en tu vida? Llegas a la noche, le cuentas. Pasa la tarde y hablas con Él. En la mañana te levantas y conversas con Él. Al mediodía también. A las 6 de la tarde conversas con Él. Eso es orar, una comunión directa con el Padre. Por eso es el poder de la oración. Cuando oramos y abrimos nuestro corazón, viene poder de Dios sobre nuestras vidas y nuestras vidas cambian. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y oramos y le pedimos a Dios que la oración sea un estilo de vida en el pueblo de Dios, en nuestras vidas. Y así las cosas cambiarán en tu entorno y los que están a tu alrededor. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero en el Señor que pases una semana maravillosa llena de la presencia de Dios. Bye.